¿Cuál es la ley que tenemos para poder exigir una educación integral para nuestras niñas y niños con altas capacidades? Fíjense que se habla mucho sobre el término de inclusión, pero bien poco de integralidad. Entonces, quizás siempre esta charla nosotros la basamos que todo en la integralidad, porque la inclusión es para todos. La educación dice que tiene que ser inclusiva y tiene que ser para todos, inclusiva es para todos, ¿verdad? Pero también ahí yo les voy a dejar un tips de un artículo de la Constitución que nos dice que tiene que ser integral. Y cuando habla de integral, indica que a cada uno se le va a dar conforme a la especialidad, ¿verdad? O conforme a la necesidad que tenga. En el caso de la niñez con altas capacidades, niñez, adolescencia, jóvenes con altas capacidades, sus necesidades son mayores a las de un niño de un rango normal, ¿verdad? Por ahí está la licenciada Evelyn que me puede ayudar con esos términos. En este caso, son necesidades más que las de los rangos regulares, si le queremos llamar así, porque a ellos, como ya les han explicado en otras charlas, les aburre rápido lo tradicional. Lo tradicional ellos ya lo manejan y sienten que están perdiendo su tiempo, sienten que son incomprendidos. Entonces nosotros como padres, como asociación, tenemos que conocer también la ley y saber que nos ampara para poder exigir, porque si yo no conozco o no tengo la forma de poder exigir, no puedo pedirle ni a educación, o sea, no puedo pedirle a gobiernos locales ni a gobierno central que me puedan brindar una educación acorde a las capacidades de mi hija o de mi hijo. Así que les voy a compartir quizás la presentación, o no sé, licenciada Evelyn, si hay algo más que agregar en el momento o de una vez comienzo a explicar. Claro, comencemos. Compártanos la presentación. Cuando Sí, hablamos esto de igual sí, cuando hablamos de necesidades educativas, en la charla anterior platicamos sobre las características de estos niños. Prácticamente las altas capacidades son un potencial que desde muy pequeños estos chicos, estos niños van mostrando y realmente su ritmo de aprendizaje es más rápido de lo normal. Entonces, tienden a estar a veces en las clases, por ejemplo, son niños que en Kinder 4 ya llegan leyendo y volver a tener este proceso de lectura para ellos podría ser un poco tedioso. ¿Verdad? Entonces manifiestan conductas por ejemplo, de disciplina, ¿verdad? Donde ellos probablemente por el aburrimiento se levantan constantemente, platican, hacen diferentes cosas que ellos no entienden que es prácticamente lo que les está pasando. Entonces, todo esto que los niños aprenden de una forma rápida, además tienen características, la diversidad, ¿verdad? Niños que pueden estar haciendo ruido con la boca, manifestándose de diferentes formas, mostrando que probablemente el contenido recibido ya ellos lo manejan. Por eso es que estos estudiantes tienen necesidades educativas especiales, ¿verdad? Además, en la ley aparece por aptitudes sobresalientes. Las aptitudes sobresalientes ya cambió el término, ¿verdad? Ahora son altas capacidades para involucrar a todos estos chicos que tienen un potencial, independientemente, no es solamente en el área de matemáticas, sino que también hoy tenemos las inteligencias múltiples, en diferentes ámbitos que ellos pueden estar destacando. Niños que probablemente desarrollen el área lingüística avanzada, que van a estar platicando, niños tremendamente curiosos. Esto es cuando son niños, pero el problema acá es que cuando no se les atiende sus necesidades educativas especiales, crecen sintiéndose diferentes, crecen pensando que ellos son los raros porque ellos quieren explicar cosas que sus compañeros a una edad no entienden y luego pues se ven frustrados.
¿verdad? Todas estas características. Así que le dejamos a la licenciada para... Gracias. No sé, Evelyn, si me ayuda ahí con la presentación porque a mí no me sale por este lado acá. Sí, no. Sí, tal vez usted me ayuda ahí. Usted creo que también la tiene, por favor. Bueno, no puedo aquí poner ahorita la presentación, no sé por qué no me sale acá, pero no sé si Evelyn me ayuda ahí a compartirla. Y pues yo les comienzo a explicar un poco en este momento sobre el derecho a la educación en El Salvador. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, si surge en algún momento alguna duda, igual, ¿verdad? Aunque no sea niñez y adolescencia, si es otro grupo vulnerable o cualquier situación, ahí también estamos para poder responderla. Primero tenemos que, para nosotros poder hacer una buena petición ante el derecho a la educación de forma integral, recuérdense, el término que nosotros tenemos que utilizar para nuestra niñez, para nuestra adolescencia o para la persona que nosotros queramos exigir una educación de calidad y acorde a las capacidades de cada uno, el término no es inclusión, sino que es integralidad, porque el término integral es cuando nos referimos exactamente, ¿verdad?, a la necesidad de cierto grupo, de cierta persona. Entonces la educación tiene que ser inclusiva, que es para todos, pero integral. En ese todo tienen que ir partes, ¿verdad?, desiguales y dándole igualdad a ciertos grupos, en este caso, a los niños con altas capacidades, a niños que tienen lento aprendizaje. Eso es la integralidad, adecuar la educación acorde a la necesidad de cada uno de ellos. Pero para que nosotros aprendamos a manejar esto, en primer lugar, tenemos que saber la jerarquía de las normas. Y la jerarquía de las normas en El Salvador es como una pirámide, ¿verdad? La mayoría creo que conocemos la pirámide alimenticia. Entonces, en este caso, tenemos que conocer nosotros esa pirámide y cómo lo vamos a hacer. En la jerarquía de las normas, nosotros tenemos lo que son las normas jurídicas o leyes en cada sistema. Y estos juegan un rol de importancia o de supremacía. En nuestro caso, cuando hablamos de esta jerarquía, nos vamos a referir en primer lugar a la Constitución. Muchos dicen de que la Constitución y los tratados internacionales están a la par, ¿verdad? Y les hago así como un triangulito. Dicen de que la Constitución y los tratados están en este lado. Entonces, es de ahí donde nosotros tenemos que comenzar a obtener la base, ¿verdad? Para poder hacer una buena petición, para poder verificar en qué parte, en qué grupo vamos a establecer nuestra petición y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Algo que sea sustentable. Luego tenemos luego tenemos también en materia de derechos humanos las normas que se aplican siempre serán aquellas que le sean más garantistas a la persona. En todo lo que es derechos humanos, nosotros siempre vamos a ir buscando todo lo que sea de garantía para nuestra niñez, para nuestra adolescencia o para las personas. El ejemplo que les ponía, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la migración con la niñez? Con altas capacidades. Fíjense que es súper interesante porque estamos hablando de una migración forzada. ¿Y por qué forzada? Mire, no lo están amenazando. Es forzada porque aquí en este país no encuentro la satisfacción en la educación, ¿verdad? O no encuentro lo que yo busco en esa calidad educativa. Entonces tengo que emigrar para otro país y la potencialidad de estas personas con altas capacidades se nos van, ¿verdad? Y van a triunfar, claro, en otros países. Entonces, ven cómo vamos a ir combinando cada ley, porque ya aquí ya descubrimos otro elemento, ¿verdad?
que nuestra niñez con altas capacidades no solo está expuesto a no poder desarrollar su potencial, sino que lo tenemos expuesto a una migración, dos, acomodarse, a no continuar sus estudios, porque le parece que eso no es para él. Entonces, podríamos tener hasta problemas de niñez en situación de delincuencia, si lo queremos ver así, porque hay muchos niños que son hiperactivos, me lo expulsan de un colegio, me lo expulsan de la iglesia, bueno, y yo como padre tampoco le pongo la debida atención y simplemente pienso en castigarlo, pero no le busco una forma de entenderlo y de que él también se sienta bien con lo que él realiza, qué es lo que él necesita. O sea, a veces ni como padres nos tomamos ese tiempo. Entonces, vamos a buscar también en las leyes de derechos humanos cómo garantizar esa parte a nuestra niñez y adolescencia, ¿verdad? Todo lo que a ellos les convenga, lo que sea más positivo para ellos. También tenemos diferentes cuerpos normativos en El Salvador. Y estos, aquí ya hablamos de leyes especiales, como lo es la LEPINA, la Ley de Educación, Ley de la Carrera Docente. Bueno, tenemos ahora va a salir una política también, que sería después de estas leyes, ¿verdad? Van a aprobar, unos dicen que ya está aprobado, pero en realidad no está aprobada la de la primera infancia. Por situaciones de la pandemia ya no se pudo hacer lo que era la aprobación, iba un poco acelerado, está muy bonito, solo que va a cubrir de 0 a 7 años. Y es otra política que ustedes pueden aprovechar para potencializar toda la niñez en este caso va a ser solo niñez, que ustedes vayan descubriendo las altas capacidades que tienen sus niños y exijan a través de esa política, exijan. Se le va a poder exigir al gobierno local y al gobierno central. Si usted le exige a un gobierno local que vaya y que haga un estudio en los centros educativos, ya sea privado o sea público, y ya les voy a explicar por qué cuando hablamos de un privado. Porque si se le puede exigir a un gobierno local o al gobierno central que haga verificaciones. Ustedes pueden exigirle de que vean la calidad de educación que están transmitiendo estos centros escolares, públicos o privados, con base a la LEPINA, a la Constitución, a tratados. También en este caso a la política de primera infancia. Entonces ahí, pero eso sí, ustedes tienen que conocer, ir detectando, ¿verdad? Como les explicaban anteriormente, las características de los niños con altas capacidades. También puede ser que tengamos una niñez o con lento aprendizaje y también yo puedo acercarme, ya como les explicaba, ¿verdad? Con base a estos cuerpos normativos, a poder exigir. Y yo digo, mire, fíjese que en tal apartado nos dice que la educación es de esta y de esta forma, y pues yo les solicito el apoyo para que ustedes verifiquen la calidad y a la vez hacer, ¿verdad?, la denuncia de que no están brindando los servicios integrales para su hijo o para su hija. Pasamos la diapositiva. El derecho a la educación en la normativa de El Salvador. En primer lugar, como hablábamos de la jerarquía, ¿verdad? La Constitución de la República en El Salvador nos habla en el artículo 53 del derecho a la educación. Es muy importante que ustedes verifiquen estos artículos, el 53, el 54, el 55, 56, en cuanto a la educación de sus hijas y sus hijos, siempre y cuando ustedes estén interesados en mejorarla y quieran hacer una buena petición. Recuérdense de que la niñez con altas capacidades ha estado invisibilizada y yo siempre lo digo, es un grupo vulnerable también porque se le están violentando derechos, no se le está brindando la educación que ellos merecen, pero también no solo es culpa del Estado, no solo es culpa del Estado, sino que es culpa de nosotros los padres. ¿Y por qué digo de nosotros los padres?
La educación comienza en el hogar. La Lepina nos habla de que somos los tres los responsables. Dice que uno es el Estado, no, en primer lugar dice que es la familia, después dice que es el Estado y después la sociedad. Como sociedad, ¿qué estamos haciendo para la protección de nuestra niñez con altas capacidades? Miren, gracias a la licenciada Evelyn y pues a otro ahí grupo que ella tiene, ha surgido esta fundación y esta pues podría ser la parte de la sociedad. Está buscando implementar con la niñez y la adolescencia algunas acciones para que se visibilicen y pues para que se pueda desarrollar todo su potencial. Ese es por parte de la sociedad. Ahora bien, por parte del gobierno, ¿qué hay? Miren, no hay mucho, solo hay leyes. Quizás son bien pocos los programas que podríamos mencionar y quizás nos quedamos por ahí que son otras instituciones las que lo desarrollan. Pero ahora bien, la familia, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Les felicito por estar, ¿verdad?, interesados en aprender, que eso ya es un avance. Entonces, pero mi pregunta es, como padre, ¿qué puedo hacer? ¿Cuántas solicitudes ustedes han hecho al centro escolar de sus hijos, al colegio, para que les regulen la educación de sus niños? Mire, tengo un niño de 5 años que me puede sumar, dividir, restar, puede leer y hace análisis, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces han pedido ustedes que se les promueva de grado, que se busque otra metodología o que se le den otros tipos de tareas a él distintos a las que él ya maneja? Esa es quizás como una de las preguntas para ver cuál es nuestra parte como familia, como familia. Entonces, como familia nos toca aprender y poder exigir los derechos. Algo que nunca se les vaya a olvidar para fundamentar, y es lo primero, porque es nuestra Constitución, el artículo 55, ya que ahí nos dice, la educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la persona en su dimensión espiritual, moral, social, y bueno, y continúa ahí. Pero la palabra clave para nosotros es desarrollo integral. La Constitución se lo da, lo que pasa es que nunca lo hemos exigido y muy poco utilizamos este término. Nosotros siempre exigimos que sea inclusivo, que sea inclusivo. Miren, y el gobierno al final nos ha reconocido la educación inclusiva, de tanto, ¿verdad?, que estuvimos ahí, que mire, que tiene que ser inclusivo, que tiene que ser inclusivo. Pero nosotros al final también fallamos por estar pidiendo una inclusión no integral. Porque fíjense que yo puedo pedir una educación inclusiva. Mire, yo quiero que aquí vengan niños con altas capacidades, niños con discapacidades, niños con lento aprendizaje, pero que sea inclusivo. Viene el gobierno y dice, sí, van a ver las escuelas inclusivas y me van a atender a todo, ¿verdad? Y hay una maestra en 3er grado que le tocó tener una persona con discapacidad, no, un ejemplo bien claro en San Miguel. Hay una adolescente que tiene una discapacidad visual, la discapacidad de ella. Miren, es una niña que me atrevería a decir que también es con altas capacidades, o no sé si ella ha desarrollado eso por la misma necesidad. No sé cómo describirlo porque he tenido la oportunidad de estar con ella 2 veces. Le maneja redes sociales y ella dice siempre, yo no avanzo por mi mamá, así, no avanzo por mi mamá, dice, porque en San Miguel hay escuela especial hasta 6º grado. Y creo que lo demás tendría que venirlo a hacer a San Salvador y la señora no la deja. Pero es una chica súper, súper lista y me dice la mamá, no, ella va a la escuela normal, pero es hasta 6º grado porque de ahí las demás maestras ya no pueden atender a estos niños, me dice. Entonces, es inclusivo porque en el centro escolar le permiten, pero hasta 6º grado. Pero falta la integralidad porque no hay una especialidad de los docentes, ¿verdad? Los docentes ya estamos en otra era, en otra dimensión,
Y los docentes ya, si aquí tenemos docentes, yo les hago el llamado para que no sean vulneradores de derechos, no a esperar que el Ministerio de Educación los capacite, sino que ustedes tienen que ir buscando capacitaciones, tienen que buscar por todos los medios, aprender metodologías, perdón, ahí con la redundancia creo, metodologías que les ayuden a comprender a la niñez, a la adolescencia, a un joven que llegue a sus aulas. Y no vamos a decir, mire, si el gobierno ya le dijo que es inclusivo, o sea que ahora le corresponde a usted tener la integralidad, si tenemos algún docente, ¿verdad? Le corresponde tener la integralidad. No vamos a esperar, esa es la parte suya como sociedad, poder atender a un chico, a una chica que le llegue, ya sea con alta capacidad, con discapacidad, con lento aprendizaje. Así que es un mandato de la Constitución y como padres pues, podemos exigirlo. Si es inclusiva, tiene que ser integral, ¿verdad? Luego tenemos ahí el artículo 56, nos explica en el 246 de la Constitución también, ¿verdad? Que es el cuerpo normativo de mayor jerarquía. Así que en todo escrito, en toda petición, nos vamos a basar artículo 55 para pedir integralidad. Vamos a pasar la diapositiva. Derecho a la educación, niñez y adolescencia. El artículo 35, ya nos lo habían explicado también ahí, ¿verdad? El Estado dice protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la educación y a la asistencia. Ahí vamos a tener un poco de cuidado con el término menor, ¿verdad? Porque ya no se utiliza. Es niñez y adolescencia. Muchas de nuestras leyes les hace falta un poco de cambios. Decirles que la mayoría de los jueces ya le están utilizando los términos niñez y adolescencia. Me decían en la capacitación anterior que tuvimos, pero mire, me decía, lo que pasa es que usted no puede cambiar los términos porque ya están en la ley. Y no, quiero decirles de que no, eso ya es algo de una práctica. La LEPINA ya lo regula, es una ley especial y por ende, pues vamos a tener que utilizar también los términos de la ley especial. Vamos a pasarle. Acá en esta, yo creería que pues también se les puede compartir al final esta parte de las diapositivas, porque acá prácticamente se les explica cómo podemos utilizar los instrumentos. Si vamos por el orden jerárquico, tenemos lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 26 nos dice, ¿verdad?, que toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. ¿Y cuál es el pleno desarrollo de la niñez y la adolescencia con que ustedes están tratando en este momento, ¿verdad? Veamos qué significa pleno desarrollo también. Si un pleno desarrollo es simplemente ir a una educación tradicional, simplemente tener la misma rutina que tuvo mi mamá, que tuvo mi tío, que tuvo mis hermanos. Entonces, en eso también tenemos que tener muchísimo cuidado porque no todos somos iguales. Tenemos que aprender también que no solo porque yo salí del mejor colegio, mi hijo tiene que ir ahí. Vamos viendo lo que más le convenga al niño y a la niña, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor para ellos? ¿A dónde voy a desarrollar potencialidades? Miren, hay muchos colegios privados que vulneran derechos y a sus hijos que tienen altas capacidades se los catalogan como hiperactivos, les ponen ahí una sanción. Bueno, nos dimos cuenta en la anterior ocasión de que hay colegios de que hasta los mandan con un psiquiatra, si no me equivoco, es con un psiquiatra, alguien que ya de una sola vez les da medicamentos para sus hijos y que no es así. Entonces, ustedes como padres tienen que potencializar el aprendizaje de sus hijos, esas capacidades que ellos tienen, visualizar cuál es el mejor lugar donde ellos pueden aprender. Hay colegios quizás
sencillo, si le podemos llamar así, pero con una educación integral, que es lo que hay que buscar en este caso para nuestra niñez con altas capacidades. Luego tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 28 y 29 nos habla, ¿verdad?, que los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho. Fíjense que aquí nosotros podemos hacer peticiones. Bien poco he visto yo que le hagan alguna petición al gobierno central sobre becas para otros países. Nosotros estamos buscando las páginas de la embajada, estamos buscando páginas que nos den la oportunidad de ir a otros países, ONGs, pero bien poco le exigimos al gobierno central una beca para nuestros hijos porque sabemos de que mientras la educación no cambie acá y no sea de calidad integral, es bien difícil potencializar las capacidades de la niñez y la adolescencia, pero también nosotros podríamos, aquí tenemos el 28 y el 29 donde nos dice que los estados partes reconocen, cuando habla de estados partes, habla de otros países que han firmado también y han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, y nosotros podemos ponernos a buscar ahí con nuestros hijos, que a veces manejan mejor la tecnología que nosotros, cuáles son esos estados partes, ¿verdad? Y podemos hacer un listado y decirle, mira, hijo, ¿y en cuál de estos lugares te gustaría? ¿Qué país te gustaría a ti, verdad? Cuenta para métodos científicos y qué sé yo, ahí buscar algo que a su hijo le llame la atención y no verlo como un sueño imposible. A través de este artículo usted le puede solicitar una beca al Ejecutivo basándonos en esto, ¿verdad? Que aquí tenemos convenios. Si yo firmé, El Salvador lo ha firmado y lo ha ratificado, la convención. Entonces, si está firmada y ratificada, indica que tenemos también otro convenio con otro país. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo ahí? Otra cosa que yo no me atrevería a decir que conozco o que he escuchado de un caso donde lo ha peticionado, ¿verdad? Sobre este derecho a la igualdad de condiciones y basándose en que no tenemos una educación de calidad y que tenemos como esos convenios con otros países. En el artículo 29 dice, los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. ¿Lo estamos haciendo al máximo o al mínimo? Esa, ¿verdad? Quizás es una pregunta y nos la respondemos nosotros ahí si estamos potencializando al máximo, intermedio o mínimo. En muchas ocasiones la niñez con altas capacidades se queda en el mínimo porque nosotros no tenemos la capacidad de pelear, así, la capacidad de pelear por el desarrollo de ellos. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 26 nos habla, los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan en las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura. Tenemos ahí el término, ¿verdad? Tipo de educación, ciencia, cultura, normas económicas, sociales. Tenemos muchos quizás acá para poder hacer una buena petición. Pasamos. Pasamos la diapositiva. Pero unos taconzotes así. En les explico, en el caso de los tratados internacionales, nosotros los vamos a igualar a la Constitución. Cuando vamos a hacer una petición, nos basamos en nuestro país, nos basamos en la Constitución y después de la Constitución, los tratados internacionales, que son los que les expliqué anteriormente, y después llegamos con las leyes especiales. Lo pasamos, por favor.
cuando hablamos de las leyes secundarias relativas al derecho de la educación o leyes especiales, también le podemos llamar a las leyes secundarias. En este caso tenemos acá la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, conocida como LEPINA, la Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Docente. Fíjense que por acá también creo que nos hace falta actualizarnos un poco con las leyes, pero quizás con otra ley secundaria muy importante que no hemos colocado acá es el Código Municipal, porque el Código Municipal también tiene que ver con la parte de la educación y ellos también tienen que ver lo que es la calidad de la educación en el ámbito local. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer, si queremos hacer una petición, porque casi siempre lo enfocamos, en las otras capacitaciones lo hemos quizás manifestado, que casi siempre se vayan al gobierno central, pero verificando hay algunas competencias del gobierno municipal, hemos encontrado también que las peticiones pueden iniciar por lo local. Pueden iniciar por lo local cuando ustedes tienen, en primera infancia más que todo, cuando tenemos niñez y niñas en primera infancia, pueden ahí pedirlo a lo que es el gobierno local que les apoye. Cuando hablamos de la LEPINA, en el artículo 81, del 81 al 86, nos habla de derechos a la educación y cultura. Y dice que la niña, niño y adolescente tiene derecho a la educación y cultura. La educación será integral y estará dirigida al pleno desarrollo de su personalidad. Fíjense que acá en el 81 nos vuelve a decir, ¿verdad?, que la educación tiene que ser integral. Nos la repite, pero nosotros nunca le hemos exigido. Lo que les digo, nosotros exigimos la inclusión. Mire que este colegio tiene que ser de niñas y de niños, ¿verdad? Mire que este colegio tiene que aceptarnos de esta forma, de esta y de esta. No siento que nos preocupamos más por lo externo que por lo interno, porque nunca andamos pidiendo integralidad. Así que esa es una tarea para ustedes. Y claro, para nosotras también, ¿verdad? Apoyar y poder impartir este tipo de capacitaciones, orientarles también el día en que ustedes necesiten hacer un escrito, una petición, orientarles también. Tenemos en la Ley General de Educación el artículo 4 y dice, el Estado fomentará el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación. Dicha estrategia incluirá el desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del personal competente y los instrumentos curriculares pertinentes. Fíjense bien, acá nos habla de los dos términos. Lo que pasa es que nosotros casi nunca separamos, ¿verdad? Leemos y todo eso. Nos habla una infraestructura física adecuada. Aquí estamos hablando de inclusión. ¿Para qué es algo? Lo que yo les decía, ¿para qué es lo externo? Para que haya inclusión, para que podamos integrarnos todos, ¿verdad? Ok, pero luego nos dice la dotación del personal competente. Ahí estamos hablando de la integralidad, lo que yo les decía, si tenemos un docente aquí, ahorita el Estado ya nos dio lo que es la inclusión, ahora a usted le toca hacer la parte de la integralidad, personal competente, dice. Lo que está fallando el Estado, ¿verdad? En este momento, es no verificar qué tipo de docentes tenemos, y así sean privados o públicos. ¿Y por qué me refiero a los privados también? Porque recuérdense que ellos son concesionarios del Estado, entonces el Estado también puede regularlos. Cierta parte va a poder regular por las mismas concesiones que tienen. Entonces ahí hay que ver si tenemos personal competente en el colegio o en el centro escolar. Tengo un personal competente, es aquel que me va a poder atender a un niño, me lo va a visualizar y va a comenzar a hacer las respectivas recomendaciones, ¿verdad? Muy importante los papeles de los directores o las directoras de los centros escolares, porque mío como docente es verificar
las características de cada niño. Si tengo un niño con altas capacidades, poder hacer la recomendación respectiva. No voy a necesitar un psicólogo en su momento, no voy a necesitar un trabajador social. No, yo como docente puedo acceder a estas charlas, puedo comenzar a conocer qué características son las que tiene un niño con altas capacidades. Y mire, yo ya no voy a decir, mire, es un niño hiperactivo, es un niño mal educado, es un niño que en su casa no lo quieren, porque podría ser que en su casa también cuesta comprenderlo y en el centro escolar es peor. Entonces ahí, como padres tenemos que exigirle al gobierno también, ¿verdad? Ya sea local o central. De hecho, hay muchos organismos también que son contralores de las calidades que se prestan en los servicios públicos. En este caso vamos a hablar de los servicios públicos. Tenemos, por ejemplo, los comités locales de derecho, que bien poco sabemos de ellos, pero que podemos hacerle una petición sobre cómo está la calidad de la educación en un centro escolar X, si es público, ¿verdad? Ya si es privado, ahí sí vamos a tener que hacerle la petición al Ministerio de Educación. Pero ven, tenemos que ir conociendo diversas cosas para poder hacer cumplir algunos artículos para que a mí me dé la satisfacción del servicio que me están prestando. En el artículo 5 nos dice, la educación parvularia y básica es obligatoria y juntamente con la especial será gratuita cuando la imparta el Estado. Ahí sí ya sabemos, ¿verdad? Que la educación es gratuita siempre que hoy llega hasta el bachillerato y la universidad creo que también le está dando de forma gratuita, siempre que sea del Estado. En la ley de la carrera docente, aquí en el artículo 31, en el ordinal 5, nos dice, entre otras cosas, dice que se regula la relación entre docente y los estudiantes, mediante el cual se establece una relación de respeto mutuo. Aquí vamos a tener que ver, ¿verdad? Esa parte donde el docente me cataloga al niño como hiperactivo, me expulsan al niño. Tenemos que ver cuál es esa falta de respeto o cómo se está dando esa relación entre los docentes, porque fíjense de que hay muchos docentes que faltan el respeto a las niñas y a los niños porque no pueden contestar las preguntas que ellos hacen. Entonces yo no justifico, ¿verdad? Algunas conductas, pero si estamos hablando de niñez con altas capacidades, muchos de nuestros niños se quedan a veces con ese temor de volver a preguntar por la forma en cómo un docente responde, principalmente cuando no puede dar respuesta. Continuamos. Leyes secundarias relativas al derecho a la educación. Tenemos la Ley de Educación Superior, la Ley Penal Juvenil. En el caso quizás de la Ley Penal Juvenil, ya sería para un sector, ¿verdad? Específico, cuando tenemos adolescentes o jóvenes en conflictos con la ley. En este caso, ¿por qué se les deja acá? Porque fíjense de que hay muchos adolescentes con altas capacidades que al no ser comprendidos ni por sus padres ni por sus docentes, a veces muchos cometen algunas cuestiones delictivas por lo mismo, ¿verdad? No me quieren aquí, no me quieren aquí, no soy aceptado en este grupo ni en este, pero llegó a una estructura criminal o delictiva, como le querramos llamar, y ahí fue aceptado, porque mire, es el cerebrito de la estructura. Entonces, por eso se les deja ahí, ¿verdad? Porque si en dado caso tenemos un joven en conflicto con la ley, pues ustedes puedan verificar algún artículo en el cual puedan basar alguna petición. En el caso de la ley de educación superior, el derecho a la educación más allá de la educación básica, dice, y responsabilidad del Estado de procurar el mayor grado de acceso. En este caso, también sabemos que el acceso a la educación superior en nuestro país de forma estatal
es complicado porque solo contamos con la Universidad del Salvador. Entonces también tenemos esa limitación y tenemos esa deuda. Porque si ustedes notan, solo luchan por una educación gratuita, pública, que sea una educación superior, los que están ya dentro de la universidad. Se dan cuenta y están ahí luchando, ¿verdad? Para que no se vaya a cerrar, para que le den un poco más de presupuesto para otras generaciones que no tienen la posibilidad de accesar a una universidad privada. Entonces acá también como padres de familia tenemos esa responsabilidad de exigir más universidades públicas y no hablo con las mismas carreras, ¿verdad? Con las que mi hijo puede tener acceso a una carrera en la UCA, en la Matías. Deberíamos de exigir universidades públicas con carreras que no existen pues en las privadas también. Por ejemplo, que nos pusieran una universidad donde puedan generar acciones científicas, virólogos, no sé, cosas que a sus hijos les interesan y que tampoco las podemos encontrar en una universidad privada. Y ahora imagínense las personas que no tienen acceso a universidades privadas también y no logran tener ese acceso a la universidad pública también porque se satura, ¿verdad? De repente puede ser que alguien tenga una buena nota y tampoco accede. Para mí un examen no marca el aprendizaje, un examen no me dice las capacidades que alguien tiene. Entonces creo que acá tenemos parámetros para poder pedir también, ¿verdad? Más universidades públicas con carreras que no son las mismas. O sea, aquí casi solo tenemos carreras comerciales. Eso tenemos, ¿verdad? Mira, tenés que estudiar derecho porque ahí te va a ir bien. Estudia odontología porque vas a ganar más. Carreras comerciales, pero carreras que desarrollen el potencial de lo que sus hijas e hijos quieren, bien poco. Y nosotros también casi siempre pensamos en las carreras comerciales, ¿verdad? Así que, pues es trabajo de ustedes y de nosotros hacer muchas peticiones. Bueno, en esto de los instrumentos institucionales, fíjense que sobre la educación tenemos un plan que se llama Plan El Salvador Educado, la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que esta prácticamente creería yo que va a quedar desfasada con la política de primera infancia que se va a aprobar en estos días. Tenemos una política de salud sexual y reproductiva que nos ayuda muchísimo también en esos temas de niñez con altas capacidades. Y pues por ahí podemos encontrar planes locales también que nos apoyan con lo de la educación de calidad. Continuamos. Instrumentos nacionales e internacionales que regulan el derecho a la educación en El Salvador. Eso solo es una referencia de todos los instrumentos que ustedes pueden buscar si quieren seguir, ¿verdad? Analizando el tema de la educación de calidad e integral para sus hijos. Tenemos la Constitución de la República, que ahí se les explicaba el artículo 55, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos tratados, estas convenciones están ratificadas por nuestro país, por lo cual podríamos hacer una petición o como ciudadanos ustedes también pueden pedir un requerimiento al Estado de cómo se está cumpliendo eso. Ustedes podrían pedir cuál es el cumplimiento que se le está dando a esas declaraciones. Tenemos la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Ley General de Educación, Ley de la Carrera Docente, Ley Penal Juvenil, pero también le vamos a agregar el Código Municipal. Ahí también se los dejo porque revisándolo, ellos tienen
mucha incidencia en los temas de educación de calidad. Bueno, pues creo que nuestra presentación llegaba hasta ahí y no sé, estamos para poder responder cualquier duda, comentario o si algo no les ha quedado claro, pues ahí está la licenciada Evelyn y mi persona que podemos dar alguna respuesta, pero sí hacerles el llamado, ¿verdad? De responsabilidad, dice la ley, de la familia, el Estado y la sociedad. Como sociedad ya les explicaba, pues por acá, ¿verdad? Se encuentra con la Fundación de Altas Capacidades. Como Estado tenemos las leyes y como familia la obligación de proteger a nuestra niñez, de potencializar esas capacidades, ¿verdad? Buscar ese desarrollo integral para nuestras niñas, niños y adolescentes. Yo me quedo por acá y pues respondemos ahí si hay algunas dudas. Claro que sí, gracias, licenciada. No sé si alguien nos puede dar su opinión o tiene alguna pregunta con respecto al tema. Puede utilizar el chat o también puede participar activando su micrófono. Recordarles que nuestra misión es siempre difundir y visibilizar el tema de las altas capacidades en El Salvador. El objetivo es que se pongan los ojos en esta población que ha estado prácticamente oculta, ¿verdad? En situación de vulnerabilidad y sobre todo en riesgo. La falta de oportunidad y el desconocimiento, especialmente en sus características, han bloqueado el potencial de muchas mentes que podrían llegar a brillar muy alto. Entonces los invitamos siempre a participar en nuestras actividades, en lo que nosotros estamos realizando en beneficio, ¿verdad?, de esta población. No sé si alguien tenía alguna duda. Bueno, los invitamos a apoyarnos para trabajar en pro de las altas capacidades, que es muy importante para el progreso del país. Creo que hay alguien que quiere hacer una pregunta. Me dicen cómo hacer si uno descubre, por ejemplo, en el instituto donde uno trabaja, a dónde se puede acudir para que lo visibilicen. En el caso de las altas capacidades, primero es un proceso, ¿verdad? El papá generalmente, el docente puede detectar características en estos estudiantes. Por ejemplo, son niños que tienen un desarrollo amplio que, por ejemplo, van a desafiar al docente, ¿verdad? Pueden manifestar por ejemplo, su potencial en respuestas negativas con el docente, porque puede ser de que quiera corregirle algo, por ejemplo, o diferentes situaciones por las cuales él se puede sentir incomprendido, especialmente si ya es adolescente. Entonces acá debe de haber un proceso con un psicólogo, donde esta persona, este profesional, tiene que hacer una evaluación y revisar en qué medida se le puede apoyar a este estudiante. Luego, no sé si la licenciada nos puede apoyar aquí, es primero con el profesor que se debe de hablar, ¿verdad? Mire, hemos llevado el niño al psicólogo y el psicólogo ha dado estas indicaciones, podríamos trabajar y luego pues ir haciendo como la cadena, ¿verdad?, de comunicación. No sé qué otra instancia podría tener esta persona para poder... Bueno, lo legal, ¿verdad? Lo legal debería de ser, si se descubre en un centro escolar, el maestro o si es el padre, pues hablar con el maestro o con el director para que sean las respectivas recomendaciones.
y debería de ser el centro escolar, pero es lo que les digo, o sea, nosotros no hemos potencializado esto porque debería de ser el centro escolar quien contactara a su psicóloga o su psicólogo dentro del Ministerio de Educación para poder hacerle la evaluación a un niño o a una niña con altas capacidades, porque entiendo que no todos los padres se puedan tener para pagar el servicio profesional de un psicólogo o una psicóloga. Sí se tiene, porque pues sí, para nuestro país, así como estamos atrasados, si se tiene la capacidad de poder pagar el servicio de un psicólogo o una psicóloga, pues quizás sería el primer paso, ¿verdad? Si yo detecto que mi hijo tiene una situación donde unos me lo catalogan como hiperactivo, como travieso, qué sé yo, otros términos que le puedan dar, pero yo también como padre me he tomado el tiempo de analizar, ¿verdad? Y yo veo que mi hijo no es tanto le gusta abrir algunas, algunos electrodomésticos, le es curioso. Entonces, eso no es un sinónimo de travieso, no es un sinónimo de un niño malcriado, maleducado, de un niño destructor, porque en muchas ocasiones así se les llama a los niños que tienen el interés por conocer cómo están estructuradas ciertas piezas, ciertas cosas. Nosotros, este niño es destructor. Entonces, si yo ya detecté eso y tengo la capacidad, ¿verdad? Pues poder buscarle una atención psicológica para ver si él es un niño con altas capacidades o qué pasa, ¿verdad? Porque educación sí, les diré, está retrasado y es por eso, porque nunca nosotros le hemos hecho las peticiones necesarias. Entonces, claro, lo podemos hacer porque hay que comenzar a exigir, pero con el retraso que tenemos nos va a costar. Si está dentro de nuestras posibilidades, pues el primer proceso sería ese, ¿verdad? Contratar un servicio profesional de una psicóloga o un psicólogo. Y si no está en nuestras posibilidades, no lo vayamos a dejar así, exijamos, exijamos. Yo le puedo exigir al director, ¿verdad?, de que me haga el proceso para que lo vea la psicóloga de educación y pues que ahí me ayude. Si ellos no me cumplen con eso, puedo acercarme a una junta de protección porque me están vulnerando un derecho, ¿verdad? No me están cumpliendo ese servicio de calidad que tiene que emitir educación. Entonces voy a una junta de protección que son del CONNA y ahí pues yo puedo poner una denuncia. Es que fíjense que las vulneraciones de derechos no solo son golpes, no solo son malos tratos verbales, sino que también son omisiones. Cuando yo no cumplo un derecho de un niño, de una niña, yo me vuelvo vulneradora. Entonces, si es a educación que le corresponde, porque legalmente es a educación, en estos casos, quien le compete hacer los estudios y no lo hace, y yo tampoco tengo la capacidad, ¿verdad?, de poderlo hacer de forma privada, entonces ahí yo puedo interponer una denuncia por una vulneración de derechos. Y fíjense qué bonita, porque comenzamos a hacer incidencia ya en estos temas. Sí, Pati, y desde el otro lado, cuando es el padre, ¿verdad? Hay muchos docentes que detectamos rápidamente cuando un niño puede llegar a avanzar, que puede hacer muchas cosas, pero a veces la dificultad la tenemos con el padre de familia. ¿Cuáles son aquellas acciones que los docentes pueden realizar en el sentido de garantizar también los derechos de los niños desde la escuela, desde el centro del salón? Ahí el vulnerador es el padre o la madre, ¿verdad?, de familia, o sea, los padres de familia que no le permiten el crecimiento integral, el desarrollo, y esos son temas que los desarrolla la Lepina, ¿verdad? Habla de los desarrollos integrales, de el crecimiento de ellos de forma no solo física, sino que también de forma intelectual. Entonces ahí como padres nos volvemos vulneradores. Ahí el docente, si yo como docente estoy interesado en potencializar, ¿verdad?, a una niña o un niño que le he visto los rasgos de altas capacidades, ya hablé con el director también está dispuesto a que sigamos un proceso
y la madre, le explico a la madre o al padre y ellos se oponen porque dicen, no, mire, es que no, si este niño lo que es tremendo, o mire, no, ¿verdad? No tenemos el tiempo o algo, ahí el vulnerador de derechos serían los padres y en este caso pedirle al docente, a la docente que por favor interponga la denuncia en la Junta de Protección, porque quien está vulnerando esos derechos en este caso son los mismos padres. Así que aquí vulneradores puede ser un docente o puede ser los padres de familia. Bueno, diversos. Nosotros como sociedad también nos podemos volver vulneradores de derechos. Perfecto. Bueno, los invitamos al próximo viernes. Vamos a tener una charla especial de 4 a 5 para que vamos a estar con Juan Álvarez, que es un psicólogo reconocido de Fundación Enol de España, y él nos va a estar hablando un poco del rol del psicólogo en la identificación de las altas capacidades. Recordarles que como padres podemos detectar ciertas características de nuestros niños, posiblemente algunos, aquí hay una diversidad, ¿verdad? Tenemos niños con altas capacidades que tienen doble excepcionalidad, que lo vimos en la charla anterior, en donde mencionamos que un niño con altas capacidades probablemente tenga dislexia, discalculia, tenga Asperger o hiperactividad. El porcentaje de niños con esta doble excepcionalidad es bien mínimo. Sin embargo, hay muchos niños que solamente tienen altas capacidades y están confundidos con estos diagnósticos. Algunas veces el mayor obstáculo para detectar las altas capacidades es el desconocer, ¿verdad?, las características de estos estudiantes, y por eso nos va a acompañar también el psicólogo Juan Álvarez para que se pueda orientar de una forma mejor al sector profesional, en donde podamos ver todas estas características de una forma más general y que se pueda orientar, más que todo al padre de familia, a los docentes y al niño en particular. Estos niños por lo general tienen necesidades educativas especiales por su disincronía, ¿verdad? Son vulnerables en la parte emocional, que es donde debemos de apoyarles. Entonces están cordialmente invitados. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro. ¿Cómo nos pueden apoyar? Pueden comprar nuestro diploma. De las 5 charlas tenemos un diploma, acceso a nuestra aula virtual donde están grabadas todas estas charlas. También vamos a compartirles en esa aula virtual material de apoyo para que ustedes lo puedan tener, ¿verdad? Todo eso pueden apoyarnos comprando nuestro vale de $25 para poderles nosotros enviar el diploma. No sé si hay algo, parece que hay otra pregunta. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Los invitamos a la próxima charla. También el siguiente martes, de este martes al otro, tendremos la participación de una mamá profesional neurocoaching que nos va a estar hablando sobre el rechazo y la aceptación de los niños con altas capacidades. Estos niños, por lo general, los niños que están con limitaciones y los que tienen altas capacidades, por lo general están en riesgo de bullying por sus diferencias individuales, ¿verdad? Entonces, ella nos va a estar un poco platicando sobre esta temática. Alejandra Loaiza, ella es de Panamá y ha trabajado mucho en esa parte. Y al final también la siguiente charla que vamos a tener, que ya creo que al principio de agosto, es sobre detectar. Vamos a hacer un taller de detección de inteligencias múltiples y altas capacidades. Así es que les dejamos siempre la invitación. Les agradecemos mucho su atención y gracias por acompañarnos. Nos quedamos hasta acá. Gracias. Gracias.
Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la Gracias a invitación. ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Hola, hola. Súper Hola. bien, súper bien. ¿Estuvo bien entonces? Sí, súper bien ya. Yo Bueno, pues creo que el mensaje les llegó claro. Eso me gusta, que llegue claro, porque de verdad se vulneran pues los derechos de los niños y las niñas, y esto viene desde hace mucho, pues ya hemos visto adolescentes que están prácticamente en drogas, en depresión. Mire, mi hijo, por ejemplo, estuvo en depresión un tiempo porque yo lo sometía a que se estuviera en la escuela, en el colegio, y que se adaptara en kinder, cuando él ya sabía leer, y me decía que eso, yo ya puedo leer. Entonces, lo sometía yo pensando de que, ay no, y mire, y problemas, ¿verdad? Hasta medicarlo, tantos viajes que hice al psicólogo, neurólogo, pediatra, de todo me mandaron, hasta charlas recibí no. de hiperactividad y que lo medicara para ir al colegio. Así es que, cabal, le dio usted. Ahorita se quedaron callados, Iván. Sí, porque no comentaron. Yo recuerdo que, bueno, hubo una capacitación, ¿se acuerda? Donde un poco así nos agarramos ahí con que si les daban la medicina, que si unos, porque es que de ahí salió. Yo me acuerdo que alguien dijo, es que de ahí salió mi esposo de ese colegio. Y era un colegio súper vulnerador de derechos, pues. Sí, cabal. Ay, Que ahí poco a poco vamos aprendiendo, pero bueno, me alegro que haya salido bien y pues ya sabe que ahí estoy a la orden. Ahí le voy a mandar algunos mensajes de lo que tuve con Gabriel porque creo que es de plantearle bien el tema y de justificarlo por el desplazamiento forzado, porque él me decía, es que nosotros solo vemos o solo apoyamos, me dice, niñez, adolescencia, juventud que se vea involucrado en procesos de migración. Entonces yo dije, bueno, si todo nuestro personal con altas capacidades no lo tenemos en el país, ha migrado. ¿Y por qué ha exacto. sido, y es un desplazamiento forzado? Pues porque aquí no hay cómo cumplir las metas. No, cabal. Y mire, y a uno le dice, ay, si su hijo es tan inteligente, ¿por qué no se lo lleva al país? Pero ¿y cómo, o sea, si aquí, cómo vamos a andar en otro país exigiendo algo que nuestro país lo debería de dar? Y además es un tema que se debe de poner mucha atención porque es progreso para el país. Pues, o sea, no progresamos, ¿por qué? Porque el talento humano, ¿verdad? Las empresas, ahí van los adolescentes que no saben qué estudiar. ¿Pero por qué? Porque la maestra en el kinder, cállese, ¿verdad? No, es que usted mucho platica y empiezan a tratar al niño, es que mire mucho platica, mucho molesta y todo eso. Y al final,
probablemente su potencial estaba en un gran orador, en una persona que, ¿verdad? Periodista, y entonces creció pensando de que era un problema hablar y luego se hizo cohibido. Ahí está, perdimos ese potencial de ese niño que pudiera haber sido un gran orador, pues, o pudiera haber potenciado esas capacidades. Tal vez si pudiera usted preparar algo para proponérselo a Gabriel en el tema de altas capacidades, pero que vaya incluido con la migración forzada, el desplazamiento forzoso. O sea, ¿por qué la niñez o por qué la adolescencia o la juventud con altas capacidades no se queda en nuestro país? No es porque no quiera, sino que es la falta de oportunidades y eso se vuelve una migración forzada. Y yo lo estoy viendo como ellos están dentro de la ONU, los de ACNUR. Ujú. Estoy viendo que podríamos hacer un enlace hasta con la embajada, fíjese, viendo esa parte, pues a la embajada le conviene reducir lo que es la migración. Exacto. Entonces, podríamos, pero es de preparar algo y proponérselo a Gabriel. Al menos yo ya le hice a él Ahí la el llamado espinita. ahí, ¿verdad? Ya Ajá, le entonces digo. y él me decía, si lo logran, me dice, si lo logran fundamentar, me dijo, no hay problema, pero hay que fundamentarlo bien. Fíjese que como yo escribo también en el blog de las investigaciones que realizo sobre altas capacidades, porque esto me ha llevado, ya llevo, ¿qué? 10 años estudiando el tema para poder fundamentar bien, porque como muchos mitos, ¿verdad?, sobre esto. Entonces, también llevo un blog de donde publico yo las investigaciones. Tengo algo relacionado con este Bueno, tema. Así que, verifíquelo ahí y me dice, pues y así le vamos a hacer la propuesta a él. exacto, para ir viendo. Y, Ujú. Vaya, pues Pati, le agradezco mucho. Y ya ve que exacto. poco a poco vamos dejando, porque estaban varios docentes y de colegio y de la escuela. No les gusta que les digan las cosas, pero a veces es necesario para que también ellos tengan herramientas y se vayan preparando, porque no quieren capacitarse. Bueno, pues no me van a querer los docentes. Pero los que siempre se apuntan a los temas y todo eso, pues siempre quieren ver de qué forma sí ayudan a los niños, ¿verdad? Y como también ya vamos platicando con varios padres y vamos haciendo énfasis y divulgando el tema, es posible para poder, ¿verdad?, ayudar a esta población que sin duda se nos va para las maras. Incluso en México se ha hecho una investigación sobre la inteligencia que hay en los carteles de la droga. Muchos de los que están de cabecillas tienen coeficientes intelectuales altos. Y, ¿verdad?, el potencial que estas personas tienen para organizarse y para ser líderes, cuestión de rapidez. Y ahí está, dejan, en la adolescencia, muchos de los estudiantes con alta capacidad dejan la escuela porque la organización para ellos y se sienten que ahí pueden hacer brillar su mente, aunque sea para lo malo, ¿verdad? Cabal lo que usted les dijo. Uh-huh. Así que pues bueno, ahí estoy a la orden. Vaya, pues muchísimas gracias y ahí nos estamos comunicando. Se Está bien. cuida, pues. Gracias. Igual un Adiós. gusto, cuídese. Adiós. Adiós.